Cuando estamos hablando de una cierta situación, como el ejemplo que tenemos enfrente, I felt nervous, queremos indicar en qué momento sucedió. Por lo general, nos referimos a una fecha en el calendario, el año pasado, esta semana, hace 3 horas, pero a veces no es tan lógico. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que tenemos aquí, I felt nervous, no es tan lógico conectarlo a un momento, sino conectarlo a una situación, ya sea un examen, ya sea que rompiste algo, o una situación que te haga sentir nervioso, más allá de cuándo, sino por qué. En estos casos es cuando utilizamos when para conectar las dos oraciones. Hay varias cláusulas de tiempo que podemos utilizar. Aquí hay una lista de opciones, pero solo nos enfocaremos en when. Al igual que cuando se pregunta, when habla de un momento. Entonces, cuando conectemos las dos oraciones, vamos a decir qué pasó y en qué momento sucedió. Ahora, nosotros tenemos dos situaciones. María ate pizza y María was in her house. Como podemos ver, ambas están en pasado. Recuerda que estamos hablando en pasado. Así que ambas oraciones deben de estar en pasado. Es importante que estén en pasado. Por eso es que he utilizado la palabra pasado unas 30 veces durante esta explicación. También sabemos que debemos de agregar when. Ahora la pregunta es, ¿lo debemos de agregar a la primera o a la segunda oración? Siempre debemos de considerar cuál es la situación y en qué momento sucedió. En este ejemplo, la situación es María ate pizza. ¿Cuándo sucedió? María was in her house. Lo que significa que el momento en que sucedió es la que debe de tener when. Entonces sería when María was in her house. Combinando las dos oraciones tendríamos María ate pizza when she was at her house. ¿Por qué primero utilizo María y después she? Recuerda que los pronombres se utilizan para sustituir. En lugar de tener María en las dos oraciones, es mejor sustituir María con she, siempre y cuando yo indique quién es de quien se está hablando. Como yo ya dije María, ya puedo sustituirla por she. También puedo cambiar el orden de las oraciones y en lugar de tenerla como en la parte superior, la puedo tener como en la parte inferior. Y sería, when Maria was at her house, she ate pizza. En este caso, como when es mi primera oración, le tengo que agregar una coma. Siempre y cuando yo comience con when, le voy a agregar una coma entre las dos oraciones. Si no comienzo con when, no le agrego una coma. Ahora, ¿cómo sabemos a cuál de las dos oraciones le vamos a agregar when? La realidad es que no es tan importante. Por ejemplo, si nosotros se lo pusiéramos a la otra oración, diría, when Maria ate pizza, she was at her house. La oración se entiende, la oración es lógica, funciona de cualquier manera. Entonces, no te compliques tanto a cuál de las dos le vas a poner when. Hay alguna que es una respuesta mejor que la otra, pero por lo general no cambia nuestra oración mucho. Vamos a checar otro ejemplo. Frank lived in London y Calderón was president. Así que tenemos que usar when para combinar estas dos oraciones. Tenemos varias opciones. La primera que vamos a mostrar es when Calderón was president, Frank lived in London. Recuerda que hay otras opciones, no es la única, pero también es importante notar que cuando comenzamos con when, debo de poner coma entre las dos oraciones. Hay otras formas en que pudimos haber conectado las dos oraciones. Por ejemplo, when Frank lived in London, Calderón was president. O también Calderón was president
when Frank lived in London. Y por último, Frank lived in London when Calderón was president. Recuerda que si when comienza, es la primera parte, debes de poner una coma entre las dos oraciones. En caso de que when no esté al inicio de las dos oraciones, no comiences con when, no le pongas la coma. En este caso, when se escribió en mayúsculas para resaltar la palabra, pero no se escribe así. Vamos a ver otro ejemplo. I needed an ambulance y I had an accident. So the intention is to combine the two sentences using when. Example, I needed an ambulance when I had an accident. Otra opción, when I had an accident, I needed an ambulance. Recuerda que es importante utilizar coma. Siguiente ejemplo, Miles broke the lamp, we have a party. Posibles respuestas, when we had a party, Miles broke a lamp. Otra posibilidad, Miles broke a lamp when we had a party. Aquí cambié D por A, eso fue un accidente, no es por una regla gramatical, fue un accidente. En este caso, no es lógico decir we had a party when Miles broke the lamp. Esto porque no tiene sentido hacer una fiesta cuando tu amigo rompe una lámpara. Pero sí es más lógico decir que durante la fiesta tu amigo destruyó la lámpara. Que tu amigo destruya tus objetos que están en tu casa no suena muy lógico, pero le da un poco más de sentido a la oración. Entonces, no en todos los casos podemos poner when en cualquiera de las dos oraciones. Hay situaciones en las que suena un poco raro. No está gramaticalmente mal, solo que la oración no tiene mucho sentido. We were 10 years old. Our dad disappeared. En este caso, our es un posesivo para el pronombre we, porque no te refieres el de solo una persona. Ahora, ¿cómo combinaríamos estas dos oraciones utilizando when? Las opciones que tenemos, when we were 10 years old, our dad disappeared. Our dad disappeared when we were 10 years old. También podemos decir otras opciones como when our dad disappeared, we were 10 years old. We were 10 years old when our dad disappeared. Ok, esta es una actividad para realizar en tu libreta. Tienes oraciones en la izquierda y oraciones con la derecha. La idea es combinar las oraciones en azul claro con las oraciones en azul oscuro. Los verbos están en su forma simple. La idea es conjugarlos a pasado y conectar ambas oraciones utilizando when. Recuerda que también necesitas utilizar comas y puntos al final de la oración. Aquí están las posibles respuestas a la actividad anterior. También es importante practicar la pronunciación, por lo cual se va a leer lo que está escrito. Intenta practicar tu pronunciación pronunciando las palabras o escuchándolas lo más atento posible. Número 1. Maria was surprised when she saw the city. When Daisy failed the exam, she felt stupid. Tony and Steve were in the cinema when they listened to the news. I was a doctor when I lived in Texas. When Ralph came in, Mike slept. Normalmente cuando usamos when en una oración es para combinar la forma continua del verbo con la forma simple. Esto es para indicar que tienes una acción que se está desarrollando cuando otra la interrumpe.
Si hablamos en pasado, tendríamos una acción en pasado continuo, le agregaríamos when y una acción en pasado simple. Esta acción en pasado simple está interrumpiendo la acción en pasado continuo. Imaginemos que una persona está bailando. Esa es nuestra acción en pasado continuo. Y alguien lo golpea. Esta acción de que alguien lo golpee es lo que está interrumpiendo el baile. El golpe es en pasado simple. Ok, ahora tenemos dos oraciones. Snoopy was sleeping. Vicky knocked on the door. ¿Por qué sleeping está en presente continuo? O mejor dicho, en pasado continuo. Eso es porque es una acción más larga que la de knocked on the door. Knocked on the door puede tomar a lo mucho unos minutos, pero sleeping puede tomar varias horas. Entonces, la actividad más larga es la que va a estar en presente continuo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo combinamos estas dos oraciones? De la misma forma que combinábamos las anteriores, pero en este caso, when siempre debe de estar con el pasado simple. When no debe de estar con el pasado continuo, sino con el presente simple. En este caso, Vicky knocked on the door. Por lo cual, tenemos Snoopy was sleeping when Vicky knocked on the door. Recuerda que la actividad que está de manera continua es la que se va a interrumpir y la actividad en pasado simple es la que interrumpe. Ejemplo número 2. Bob was walking. He closed the door. En este caso puedo utilizar he porque es la misma persona quien hace la acción, entonces puedo sustituirlo. Para combinar las dos oraciones, tengo dos opciones. Bob was walking when he closed the door. O también puedo decir, when Bob closed the door, he was walking. En este caso, como comienzo con when, debo de colocar una coma entre las dos oraciones. Ejemplo número 3. They were washing the car. It started to rain. Cuando hablamos de situaciones meteorológicas, tenemos que agregar it. It rains, it snows, o las otras opciones que tenemos que no vamos a detallar aquí porque no estamos viendo eso. Entonces es importante manejar it. Ahora, ¿cómo podemos combinar estas dos oraciones? Pues bueno, tenemos dos opciones. They were washing the car when it started to rain. O la otra opción. When it started to rain, they were washing the car. Pedro was smoking. Donald woke up. Al combinarlas, Pedro was smoking when Donald woke up. O when Donald woke up, Pedro was smoking. Aquí hay otra actividad bastante similar a la anterior, donde tienes dos pares de oraciones y las tienes que combinar. De acuerdo al tipo de verbos que se tengan, tú debes de decidir cuál parte va a estar de manera continua y cuál parte va a estar en simple. También debes de agregar when y las comas y los puntos cuando sean necesarios. Muy bien, aquí hay algunas posibles respuestas. Puedes tener algo diferente y no necesariamente estás mal. Recuerda que hay varias opciones, pero no las vamos a ver todas. Recuerda que es importante practicar la pronunciación, por eso se van a leer todas las respuestas. Number 1. I wasn't studying when my mom entered. You were reading when she turned on the TV.
When I went to the bathroom, they talked about me. She was making dinner when she heard a cat. When she opened the door, I was driving a car.